Por eso, el haber tomado de mala fe la cuestión del petróleo ha dado lugar a que en el año 73, cuando evidentemente íbamos a ser autosuficientes, solo continuando el aumento del 40% que logramos imprimir en los primeros 5 años, solo con ese aumento, solo con el aumento en el Zócalo continental o con la continuación de los pozos de la Móvil en el río Santiago, solo con eso, el Perú hubiera sido beneficiario y no víctima de la crisis energética. Por eso he tenido la gran compensación de venir al Perú a señalar este hecho que constituye una grave responsabilidad de los que impidieron que el país tuviera una sucesión constitucional. Yo estaba hablando de reforma agraria, arquitecto, y redistribución del ingreso. Petróleo venezolano o ecuatoriano, Venezuela es una cosa completamente diferente. Tiene 700 millones de barriles, 200 años la producción de Arabia Saudita en el Orinoco. Yo hablaba de reforma agraria. Bueno, pero en Venezuela, por ejemplo, la nacionalización del petróleo se ha hecho a menor costo que en el Perú. Porque si usted considera por pozo, resulta que Carlos Andrés Pérez, presidente de un gobierno rico, pagó menos proporcionalmente que lo que pagó el país por intermedio de ese vergonzoso documento, de ese vergonzoso que no está en blanco como la página 11, que está en negro, que se llama el Acuerdo Green, por medio del cual el Perú aceptó un tutelaje de una nación extranjera. Arquitecto, yo vuelvo a hablar ya no de petróleo, yo hablaba de reforma agraria y se lo insisto, usted creo que no me respondió la pregunta. Pero usted habló de que Belaúnde había traicionado. La palabra traición me recuerda algo. Casi cada 10 años el Perú ha tenido una devaluación. 1947, fue el 59, 1967 y ahora esta devaluación vertiginosa que sufrimos. Es un problema tan crucial que usted dijo que devaluar era traición a la patria, pero pocos meses después, y usted salió a la televisión a decirlo, es verdad, tuvo que devaluar. ¿Qué haría usted para no incurrir en esas traiciones a la patria o para esas devaluaciones traumáticas? Esas tradiciones son entre comillas. Devaluaciones traumáticas. Las tradiciones son entre comillas, porque tanto usted como yo... Yo no estoy acusándolo de traición. Conocemos muy bien al país. Le estoy preguntando naturalmente, ¿cómo haría eso? Naturalmente. Son entre comillas. Yo, en mi gobierno, experimenté también un problema cambiario. Y en toda devaluación hay dos aspectos. Hay un aspecto estructural y hay un aspecto psicológico. Cuando un gobierno llega a su fin, en la última etapa, generalmente hay esa tendencia de los capitales fugitivos. Y esto no responde a una cuestión estructural, es una cuestión psicológica. Es gente que tiene miedo, que cree que algo va a pasar. Entonces, el deber de un jefe de Estado, a juicio mío, es impedir que esto suceda hasta donde él pueda. Yo sigo creyendo que el que se lleva su dinero al extranjero, en esas circunstancias, incurre en traición. Pero sigo creyendo también que hay motivos estructurales. A veces hay un desbalance de la balanza de pagos, como ocurre ahora. A veces hay un desbalance de la balanza comercial. Esto es un motivo estructural. De manera que yo consideré de mi deber hacer todo lo que estuviera a mi alcance para impedir que se produjera una devaluación psicológica. Infortunadamente, la devaluación no era solamente psicológica. Había también razones estructurales. Es decir, la baja de los valores, tanto del cobre cuanto de la harina del pescado, en el año 67. En el año 67 tuvimos un desbalance de la balanza comercial de unos 67 millones de dólares. Pero ya en el año 68, con las medidas especiales y en el Ministerio de Ulloa, tuvimos una balanza comercial favorable en 213 millones y una balanza de pagos también favorable, según el Banco Reserva. ¿Podría volverle a plantear la pregunta, arquitecto? ¿Qué podría hacerse para evitar esas devaluaciones traumáticas en el futuro? No podría hacerse nada, porque un presidente tiene que cumplir su deber. Esto es bueno que lo sepa la juventud. En la presidencia hay mucho sacrificio. En la presidencia hay momentos sumamente difíciles en que uno tiene que jugarse. Yo toda mi vida me he jugado. Así comenzamos. ¿Se acuerda? Esa noche usted era muy niño, el 1 de junio, cuando el ultimátum de la Merced
Tuve que dar un ultimátum para que se inscribiera mi candidatura. Se me negaban 20.000 adhesiones y saqué cientos de miles de votos. Hay que tomar decisiones. Y poco después me tocó ascender a ese jefe que ahí está. No le cobré este agravio, porque consideré que estaba mandado allí cumpliendo órdenes. Y por eso lo ascendí a general. Ese fue el gobierno que no ejerció venganzas. Hay estos conflictos en el gobierno, problemas que se presentan. Y yo soy sumamente comprensivo con los gobernantes. Usted ha hablado de El hambre. general de Gaulle, además, tuvo una actitud muy parecida con respecto a la devaluación. Usted ha hablado de hambre y de vasos cruzados. ¿Qué haría concretamente para dar plena ocupación y para aumentar la producción? Fíjese usted, el problema de la ocupación, si usted me da unos minutos, es algo que me ha tenido muy preocupado durante los últimos 9 años en la vida universitaria. Y permítame referirme a la obra de un gran economista que ya ha muerto, Schumacher, en su libro Small is Beautiful, un libro que podría traducir, no sé si hay edición castellana, que se puede llamar La belleza de lo pequeño, una economía en la que lo que importa es el pueblo. La tesis fundamental de Schumacher es la tesis de la tecnología intermedia, es decir, de una tecnología que sin ir a lo primitivo del pasado, sin volver a la azada, seleccione o diseñe equipamiento y maquinaria que no ahorren, y pone ahorren entre comillas, mano de obra. Hay que tener mucho sentido del trabajo de la gente. Puede haber un lugar aislado donde haya que importar una maquinaria muy sofisticada que haga el trabajo de 1000 hombres. Pero el Perú tiene este problema, tiene que ir a una tecnología apropiada. Este es el tema que más he estudiado en los últimos 9 años. Cuando estaba en el gobierno tuvimos obras viales que requirieron mucho equipamiento sofisticado en zonas que no eran muy pobladas. Pero cuando se trató de dar trabajo en el Cusco, construimos la vía Cusco-Sicuani en base a mano de obra. Es decir, le dimos poco equipamiento y mucha mano de obra. Yo creo que este es un tema fundamental. Hay que planificar el trabajo en forma de absorber la mano de obra. No creo que yo tendría mucha dificultad. En mi gobierno el empleo fue abundante. Insisto, arquitecto, que es preciso poner cada gobierno en el contexto en el cual estuvo. Su gobierno perteneció a una coyuntura muy favorable no solamente para la economía peruana, sino para la de toda América Latina. Y esto es algo que usted no ha dicho y me parece importante recalcar. No es Aun exacto. cuando... Permítame que ¿Cómo no? discrepe. Sí. La coyuntura favorable fue la del general Odría con la guerra de Corea. También. Luego hay un descenso en la época de Prado, pero en el año 60 los países, casi todos los países de América Latina sufren un repunte. Esto no quita méritos, pero sí enmarca el problema. Yo quería hacerle justamente sobre la década del 60 una pregunta. Usted fue uno de los fundadores del Pacto Andino. El presidente Frei de Chile y el presidente Lleras Restrepo de Colombia fueron activos impulsores de esa idea. No fui yo el de la idea, lo digo con toda altura. Si hay que dar crédito a alguien por esa idea, hay que mencionar al presidente Carlos Lleras y al presidente Eduardo Frei. Así es. Pero usted participó del Pacto Andino. Fui invitado Incluso, y participé con cautela. ¿Qué era lo que motivaba su desconfianza? Ve usted, yo pensaba que había que defender el interés nacional. La industria automotriz, por ejemplo, nosotros fuimos pioneros en el Grupo Andino. Fue el primer país que trajo a la Ford y a la General Motors. Tuvimos las mejores fábricas, la mejor tecnología. ¿Y ahora dónde están esas fábricas? En el Ecuador, en Venezuela. Se fueron de aquí, les hicieron la vida imposible. Por eso que yo llamo infantilismo político. Deshacer lo que hizo el otro. Yo nunca deshice lo que hizo el señor Prado. Continué sus obras, la central de Machu Picchu, reparamos sus obras. Hasta una obra de Odría tuvimos que reparar con mucho gasto, la famosa represa del Fraile. El Santa era una obra que venía de atrás. Y ahí hicimos enormes gastos en los altos hornos que encendimos y en la planta laminadora. Es decir, el gobierno es una...